Hemos llegado a la segunda semana de nuestra campaña. Conoce las promesas de Dios. Esta campaña de Cuaresma, esta campaña de conversión, esta campaña en la que queremos conocer qué es lo que Dios nos promete para que nosotros podamos responder dándole un lugar a Dios en nuestras vidas. Campaña de Cuaresma, campaña de conversión, campaña de amor. Y estamos en la segunda semana. En esta segunda semana vamos a conocer una promesa de Dios. Una promesa que hemos querido simbolizar con un ancla. Dios está con nosotros siempre. Esa es su promesa. Dios ha prometido que siempre estará con nosotros. Los barcos, desde los más pequeños hasta los más grandes, todos necesitan un ancla. Cuando están en el río, cuando están en alta mar, no la usan. Y ahí están en movimiento. Pero cuando necesitan detenerse, cuando necesitan pararse en un lugar determinado, necesitan el ancla. Necesitan mandar ese ancla para fijarse en la tierra, en aquello que no se mueve. Y ahí, cuando están en ese ancla, no habrá río, no habrá mar que los pueda mover. Así es esta promesa de Dios. Dios nos promete que estará con nosotros siempre, que no habrá tormenta, que no habrá río que nos pueda llevar. Dios está con nosotros para siempre. Esa es la seguridad de nuestra vida, ese ancla que está con nosotros para siempre. Este domingo hemos escuchado en la liturgia que San Pablo nos ha dicho: hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién estará en contra mía? Si estamos anclados con Dios, ¿qué tormenta puede llegar a nuestra vida que nos haga desfallecer? Vamos a ver un ejemplo que también lo hemos visto en la liturgia de esta semana, el ejemplo de Abraham. Abraham, como sabemos, fue llamado por Dios para salir de su tierra, para dejar todas sus posesiones y caminar hacia una tierra que Dios le iba a dar. La promesa de Abraham recibida por él, Dios le dijo: haré de ti una descendencia enorme. Ahora bien, sabemos que Abraham no tenía hijos. Sin embargo, Dios le promete: yo te daré los hijos, yo haré de ti un pueblo numeroso. Y Abraham, con una fe ciega en el Señor, salió de su tierra y caminó hacia la tierra prometida. Allí, él se pregunta: ¿dónde está la promesa de Dios? Su esposa Sara ya es anciana y él también. A pesar de eso, a pesar de ir contra todas las normas de la naturaleza, Dios les concede el hijo deseado, Isaac. Y cuando Isaac está ya en los brazos de su padre, parece que empieza a cumplirse esa promesa. Y aquí llega un momento, una tormenta para Abraham. Dios le pide: sacrifícame a tu hijo Isaac. ¿Cómo podía entender Abraham que tenía que sacrificar lo que Dios mismo le había dado? ¿Qué Dios es este que me pide algo que Él me ha dado? ¿Cómo va a poder cumplir Dios las promesas? Sin embargo, Abraham, confiando en que Dios está con él, confiando en que Dios es fiel, Abraham está listo para sacrificar a su hijo Isaac. Lo hemos visto aquí en este vitral en la iglesia. Y en ese momento en que va a sacrificar a su hijo, ahí, en ese momento, el ángel del Señor le dice: no hagas daño a tu hijo. Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que sabes que Dios está siempre contigo, inclusive en esos momentos donde parece que no entiendes, inclusive en esos momentos donde parece que la oscuridad llena tu vida. Abraham confía,
Abraham tiene esa fe y esa confianza que le lleva a asegurarse en Dios, como ese ancla que asegura los barcos. El sacrificio fue para Abraham la prueba, y el sacrificio es también para nosotros la prueba. Dios es fiel, Dios está con nosotros, pero en los momentos de sacrificio, en los momentos de dolor, a veces nos cuesta. Y por eso en esta semana, en esta segunda semana de la Cuaresma, les invito a que pensemos en el sacrificio, en el dolor, en aquello que nos cuesta. Y la Iglesia nos recomienda en la Cuaresma el ayuno, la abstinencia y la limosna. Vamos a ver un poco qué es eso y por qué nos lo recomienda la Iglesia. El ayuno no es lo mismo que una dieta. Para ayunar tenemos que tener un sentido espiritual. Nosotros estamos, desgraciadamente, acostumbrados a darle a nuestro cuerpo todo lo que necesita y más de lo que necesita. Ayunar es poner en primer lugar mi espíritu, mi alma, y dejar en segundo lugar mi cuerpo. Ese es el sentido del ayuno. Cuando yo ayuno, dominando mi cuerpo con mi alma, con mi espíritu, entonces tiene sentido. Si solamente ayuno por pasar hambre, por hambrear, no tiene sentido. Si solamente ayuno por ponerme a dieta, no tiene sentido. El ayuno verdadero tiene que ser espiritual, tiene que ser un imponer a mi cuerpo las normas del espíritu, el querer ofrecerle algo a Dios, algo que me cuesta, algo que me duele. El ayuno, por lo tanto, nos lo recomienda la Iglesia y nos lo pide que lo vivamos en el miércoles de ceniza y en el Viernes Santo. Son 2 días solamente al año que la Iglesia nos lo pide. Pero el ayuno desde siempre ha sido en la vida espiritual un arma para poder vencer al enemigo, un arma para poder fortalecer nuestra voluntad contra las tentaciones, un arma para luchar contra el pecado en nuestra vida. Si somos capaces de vencer a nuestro cuerpo en un pequeño sacrificio, si somos capaces de dejar de tomar chocolate durante la Cuaresma, si somos capaces de no comer entre las comidas durante un día, si somos capaces de quizás pasar un día solo a pan y agua, si somos capaces de eso, seremos capaces también de vencer al enemigo. Jesús, como lo sabemos, durante la Cuaresma, durante los 40 días que Él estuvo en el desierto, nos dice el Evangelio que fue al desierto y allí hizo ayuno y oración. También nosotros en nuestra Cuaresma tenemos que hacer ese ayuno y oración. En segundo lugar está la abstinencia, abstenernos de comer carne el Viernes Santo y todos los viernes de la Cuaresma. ¿Qué sentido tiene esto? Tiene el sentido de que la carne es la que nos da más fuerza para nuestro cuerpo y de nuevo nos requiere un sacrificio. Además, sabemos que la carne es más fácil conservarla que el pescado y en la antigüedad, por lo tanto, implicaba que comer pescado era más difícil. Lo importante, de nuevo, es el hacer ese sacrificio con un sentido espiritual. Abstenerme de comer carne me implica ese deseo de querer hacer algo por Dios. Hemos hablado del ayuno y de la abstinencia, pero también podemos hacer ayuno y abstinencia en otras muchas maneras. Podemos, durante la Cuaresma, ayunar de los medios de comunicación social, abstenerme de usar el teléfono en momentos que no debo, abstenerme de la música. Podemos hacer el ayuno, podemos hacer algo creativo de cómo vivir ese sacrificio. Recordemos, el sacrificio fue la prueba para Abraham, para saber que Dios siempre estaba con él y le respondió con ese sacrificio que él estaba dispuesto a hacer. También nosotros, en esta Cuaresma, la Iglesia nos invita a hacer sacrificio. Sacrificio en el sentido de saber que Dios está conmigo siempre y que yo lo sé y soy capaz de responder
con ese sacrificio al que le estoy ofreciendo a Dios. Ayunar abre nuestro corazón a la conversión. Ayunar da peso a nuestra oración. Ayunar nos fortalece para resistir la tentación. Ayunar nos enseña la diferencia entre el querer algo y el de verdad necesitarlo. Ayunar nos recuerda la situación de muchos hombres y mujeres del mundo que pasan hambre. Ayunar fortalece nuestra voluntad para luchar contra cualquier tipo de adicción. Ayunar nos da una nueva forma de libertad, una libertad de nuestro cuerpo, una libertad del alma. Ayunar, por último, invita al Espíritu Santo a sanar nuestros corazones y a sanar también nuestras relaciones con Dios y con los demás. Hemos hablado del ayuno y de la abstinencia. Una última recomendación de la Iglesia durante la Cuaresma es la limosna. ¿Y por qué la limosna? Porque nos cuesta. A todos nos cuesta meternos la mano en el bolsillo para sacar algo que yo, con mi esfuerzo, me he ganado y darlo al otro. Por eso, dentro de este marco del sacrificio, la Iglesia nos recomienda que durante la Cuaresma hagamos especialmente ese sacrificio también de dar de lo que tenemos a los demás, de dar nuestra limosna a las personas necesitadas, a la Iglesia necesitada. 3 modos, por lo tanto: el ayuno, la abstinencia y la limosna. Este próximo sábado vamos a tener en la Iglesia el retiro de Cuaresma. Están todos invitados. Es una oportunidad para poder crecer, es una oportunidad para poder dedicar un día a la oración como preparación en esta Semana Santa. Va a ser este sábado, el 7 de marzo, en el gimnasio de la Iglesia. No lo olviden y todos están invitados. Vamos, por lo tanto, en esta semana a ayudarnos los unos a los otros con este sacrificio. El sacrificio que, de nuevo, solo tiene sentido cuando estamos seguros de que Dios está conmigo para siempre, también en los momentos de dificultad, y que yo estoy dispuesto a ofrecer ese sacrificio. Dios estuvo con Abraham antes de pedirle el sacrificio de Isaac y después también, pero fue Isaac esa promesa dada por Dios. Fue Isaac esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Vamos, por tanto, a ofrecer en esta semana y en esta Cuaresma aquello que nos cuesta, aquello que nos duele, como un modo de estar cerca de Dios, ese Dios de las promesas. Termino con una imagen de nuevo de este altar que tenemos aquí. Nuestro altar representa el lugar para el sacrificio y tiene además este cordero. Sabemos que para el pueblo de Israel el cordero era la simbología, ese sacrificio que ofrecían. Aquí sobre este altar, nosotros ofrecemos cada día en la celebración de la misa el sacrificio único, santo y puro, el sacrificio de Jesús. Él está seguro que el Padre está con él y siempre está con él, y por eso es capaz de sacrificar su propia vida. Dios está con nosotros para siempre, y aquí en el altar de nuestra Iglesia, cada vez que venimos tenemos que poner nuestro sacrificio, tenemos que unirnos al sacrificio de Jesús. Vamos en esta semana, por tanto, a profundizar en este tema del sacrificio con el diálogo y con la oración en común. Que Dios les bendiga.